Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves, nos reunimos a las 3 de la tarde para compartir con ustedes los temas relacionados a nuestra salud mental. Hoy hemos elegido el tema selección por competencias y para ello hemos invitado al magíster Renato Mengoa Álvarez, el cual ya está con nosotros y al que quiero saludar. ¿Cómo está, profesor Renato? Bienvenido al consultorio. Muy buenas tardes, profesor Eric. Buenas tardes a todos los televidentes o los que están detrás de las pantallas. El día de hoy, bueno, vamos a hacer un pequeño tema muy importante en nuestra realidad, ¿no? Así es. En cuanto a la selección por competencias, importa mucho el análisis que se puede hacer de las personas y para ello hay que también estar preparados y tener todas las herramientas de hacer una buena selección. Así que le doy el tiempo a usted para que desarrolle el tema de nuestro consultorio en esta tarde y posteriormente realizaré algunas consultas. Adelante. Muchas gracias, profesor Eric. Bueno, buenas tardes con todos, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema de lo que es la selección por competencias. Actualmente, en nuestra realidad laboral, las empresas buscan mucho el talento de los trabajadores, ¿no? Y sobre todo, algo que se está tomando mucha importancia en la actualidad son las competencias, ¿no? Las experiencias, los conocimientos son muy importantes, pero las competencias van arraigadas un poco a todas las actitudes de las personas. Entonces, empecemos dando algunos conceptos clásicos que hemos podido observar, como lo que es el reclutamiento por competencias. Bueno, sabemos que el reclutamiento netamente son actividades y procesos que tienen que seguir las personas de las áreas de recursos humanos y sobre todo de lo que es las áreas de selección para conseguir las personas calificadas, ¿no? Y cualificadas para determinado puesto, ¿no? Entonces las personas de selección de personal basan netamente todo este proceso de reclutamiento bajo las competencias que buscan las organizaciones, ¿no? Entonces pueden seleccionar a las personas que son las más adecuadas para cubrir las necesidades de este puesto. Entonces, netamente el objetivo de esto, lo que es reclutamiento por competencias, es atraer al candidato potencialmente calificado para ocupar los puestos dentro de nuestra organización. ¿Qué quiere decir? Entonces tenemos que buscar dentro de este mundo laboral bueno, de los jóvenes y de las personas que están netamente buscando oportunidades laborales, estas personas que se encuentren calificadas con cada una de las especificaciones que pide las empresas, ¿no? Entonces, básicamente el reclutamiento se inicia con el requerimiento del puesto vacante. En esa parte es muy importante recalcar, chicos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un proceso, ¿no? Todo reclutamiento tiene un proceso y actividades que se tienen que realizar, ¿no? Y tiene que ser de forma, una manera más formal, ¿no? Y bueno, esto termina cuando ya el candidato que sea seleccionado cumpla con los requisitos del puesto y se inserte netamente en el puesto laboral. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un modelo de cómo es un requerimiento de personal. Esto se debe hacer de forma documentada. ¿Por qué? Porque es necesario saber qué es lo que la empresa o el área determinada necesita de estas personas. Entonces nosotros nos vamos a guiar de acuerdo a esos requerimientos, pero también es muy importante que nosotros como profesionales de esta área del psicólogo organizacional comencemos a indagar un poquito más de las funciones de este puesto en sí, ¿no? Averiguar qué es lo que se necesita, tanto en capacidades, conocimientos, actitudes, aptitudes que quieran cubrir para el puesto, y con eso nosotros empezamos a formular nuestro requerimiento de personal. Entonces, una vez que se ha hecho todo esto, nosotros tenemos que buscar las fuentes de reclutamiento, que son tres, ¿no? Tenemos el reclutamiento interno, el externo y el mixto. Bueno, el interno netamente ya sabemos que es cuando hay necesidad de colocar a una persona, podemos hacer una promoción de personal, ¿no? Subir a una persona que podamos ver que es un talento y darle una promoción de ascenso dentro de la organización. O a la vez tener una persona que está en un área determinada y pueda ser trasladada a este puesto en el cual nosotros estamos necesitando, ¿no? Como vemos ahí, en lo que es la promoción en sí dentro del rango sería un movimiento vertical, ¿no? Y en el traslado de personal ya sería más bien un movimiento horizontal.
A diferencia del que hemos visto el reclutamiento interno, tenemos a otro que es el reclutamiento externo que mayormente se utiliza, ¿no? Que es mediante la base de datos, porque siempre es importante guardar información de todos los candidatos que postulan, ¿no? Y que puedan ser potenciales trabajadores para la organización, ¿no? También otra cosa que es muy importante, que también nosotros tengamos nexos, contactos con personas para que nos puedan referir estos talentos y nos pueden ayudar a poder conseguir este personal, ¿no? Otra forma son las consultoras de selección o headhunting, ¿no? Que son empresas especializadas en buscar determinados puestos específicos requeridos, por ejemplo, en jefatura, gerencias, ¿no? Y entonces se hace unos contratos con estas empresas para poder realizar este tipo de proceso de selección. Otro es mediante las instituciones, por ejemplo, las universidades también que tienen sus bolsas de trabajo, ¿no? Y eso es muy importante que ustedes también sepan y se vean cómo poder actualizar constantemente nuestro currículum. ¿Por qué? Porque estamos digamos, en observación constante de las empresas, ¿no? Y las empresas buscan los talentos dentro de la bolsa de trabajo de las universidades. Otra serían los colegios profesionales que también tienen sus bolsas de trabajo y buscan a los profesionales netamente en estos colegios profesionales. Y otro que son los anuncios. Y bueno, la otra forma es el reclutamiento mixto, que podemos juntar tanto el interno con el externo para poder tener un reclutamiento más rápido, ¿no? Entonces, como vimos anteriormente, la publicidad en los medios para poder conseguir estas fuentes de atracción son muy importantes. Y dado la actualidad, dada esta eh, virtualidad, está tomando mucha importancia lo que son las páginas virtuales, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver en este pequeño cuadrito que existen las redes sociales que también son oportunidades para que nosotros podamos buscar estas opciones laborales, ¿no? Entonces, ahora los medios se utilizan mucho, ¿no? Y sobre todo, las empresas ven el tema de costo versus la rentabilidad. Sabemos que muchas de estas empresas tienen esa llegada a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, quien no tiene estas redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, y en estas las empresas están ingresando para poder mostrar mucho más lo que son las opciones laborales que podemos encontrar en el mercado. Y como comentamos anteriormente, por ejemplo, estas empresas como las que son las de selección, como Manpower, Adecco, Inde, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos otra que anteriormente se ha podido ver, que es LinkedIn, que es una red social laboral en la cual nosotros podemos colocar nuestros currículums, nuestras experiencias y poder estar en contacto con las nuevas oportunidades laborales que podamos encontrar en el mercado, ¿no? Entonces ahora, dado todos estos procesos y estos pasos que tienen que seguir, pasamos netamente en sí a lo que es la selección de personal. Entonces sabemos que la selección de personal es un procedimiento, ¿no? Y en la cual nosotros tenemos que buscar a estas personas que son adecuadas para el puesto. Y al momento de decir que son adecuadas, son aquellas personas que puedan cubrir cubrir netamente estas funciones y estos conocimientos, dado su potencial, ¿no? Y esto le permite poder desempeñarse de una manera adecuada dentro de este puesto laboral. Entonces, lo que nosotros buscamos en un proceso de selección es esta persona que tenga las cualidades y digamos, cualidades, conocimientos y habilidades que buscan estas empresas, ¿no? Entonces, como dijimos anteriormente, en estos procesos de selección hay pasos que se deben seguir en cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, primero es ver el requerimiento de este puesto, ¿no? Por eso vimos anteriormente que es necesario hacer ese levantamiento de perfil mediante un documento para que nosotros podamos guiarnos de los requisitos que estamos buscando de estas personas, ¿no? Entonces, estos procesos, al ser amplios, nos van a ayudar a nosotros a poder encontrar de manera precisa a estas personas. Bueno, yo les comento, hasta el año 2019, en una investigación que se hicieron mediante estas empresas de selección, indicaban que muchas empresas, más o menos un 68%, no encontraban personal calificado.
Entonces, decían, ¿por qué? Porque les faltan algunas cualidades, algunas competencias o algunos conocimientos de los cuales no permitía cubrir esos puestos específicos. Dado esta nueva coyuntura a partir del año 2000 hasta el tiempo de pandemia, hemos visto que la virtualidad ha tomado mucho más importancia. Por eso también es necesario que nosotros como profesionales podamos desarrollar mucho más allá nuestras habilidades y nuestras competencias. ¿Para qué? Para que estemos a la vanguardia del mercado laboral y pues, como vemos, poder cubrir estas necesidades y estos procesos de selección, ¿no? Entonces, como vimos anteriormente, nuestro objetivo es contar netamente con esta persona ideal, ¿no? Que sea necesaria basándonos en el perfil que nos están indicando. Hay que, de esa manera, ser un poquito más rigurosos, ver que esta persona cumpla con cada una de las especificaciones que nos han dado las áreas en las cuales se están requiriendo esta persona, ¿no? Entonces sabemos que dentro de todo esto las comparaciones van a ser inminentes, ¿no? Nos van a llegar muchos perfiles, mucha información de muchos candidatos que van a ser muy buenas, pero es netamente comparaciones y ver quién es la persona más adecuada para cubrir estos puestos. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos de los procesos de selección, ¿no? Tenemos una selección inicial, una selección sustantiva y una contingente. En la inicial, netamente lo que nosotros vamos a hacer son los filtros, las comparaciones de los currículum vitae, ¿no? El escribado, todo lo que son la revisión. Vamos a ver el tiempo de experiencia, si ha tenido logros, cumple con lo que son los requisitos de tiempo de experiencia, de los conocimientos, hasta los idiomas, ¿no? Y bueno, sobre todo ver si cumple con lo que son los requisitos, ¿no? Bueno, también hacemos todo lo que son las revisiones netamente de los antecedentes penales, policiales, judiciales y crediticios, dependiendo del puesto al cual se está postulando. Y después tenemos una selección sustantiva, netamente acá ya pasan los candidatos calificados. Entonces acá lo que vamos a hacer, como se dan cuenta, cada uno tiene sus pasos, ¿no? Entonces vamos a hacer las pruebas técnicas y psicológicas y netamente pruebas de simulación, como les voy a repetir, dependiendo del puesto al cual se está postulando. Y la última, la que es la selección contingente, ya es el último tramo del proceso, en la cual vamos a pasar netamente ya unas entrevistas. Pueden ser estructuradas, porque van a tener preguntas que van a ir alineadas a cada uno de los conocimientos, experiencias, competencias del puesto. Semiestructurada, bueno, en este podemos decir que va a haber una estructura, pero también pueden haber preguntas de repente abiertas por parte del selector, ¿no? Y la no estructurada, bueno, ya puede ser un poco más amigable, netamente de conocimientos, para poder conocer un poco más al candidato. Terminado este proceso, pasamos a lo que son exámenes médicos, y etcétera, ¿no? Validamos netamente toda esta información de las entrevistas con lo que es el currículum vitae, ¿no? Y bueno, hacemos las otras verificaciones. Entonces, empezamos a hablar que con la que son las competencias, ¿no? Las competencias podemos decir que son netamente nuestros conocimientos, nuestras habilidades, las actitudes que tenemos nosotros de mostrarnos nuestro potencial dentro de una organización, sobre todo para lograr nuestros objetivos y los objetivos de la organización, ¿no? Y esto, sabemos que que estas competencias son comportamientos de las personas. Anteriormente no se tomaba mucha importancia a esto, solo se daba la importancia a lo que era la experiencia, a los conocimientos, pero no mirábamos un poquito más allá de repente de las actitudes de las personas y de sus comportamientos, ¿no? Ahora se está tomando mucho más importancia porque eso nos ayuda y es la parte clave para poder llegar al éxito tanto de la persona como de la corporación, ¿no? Entonces, actualmente podemos decir que existen dos tipos de competencias. Hemos visto que son las técnicas y las blandas. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener un cuadro donde podemos mostrar que estas competencias son netamente las blandas, son internas de nosotros, son lo que nos permiten mostrarnos cuáles son nuestras actitudes ante nuestro trabajo, ¿no? Si sabemos tomar decisiones, si queremos aprender constantemente, podemos asumir riesgos, ¿no? Ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en el trabajo, ¿no? Entonces, estas competencias son muy requeridas, son muy pedidas dentro de las organizaciones, porque eso nos da a conocer que estas personas pueden mostrar autonomía y toma de decisiones al momento de asumir un cargo o asumir algún rol o alguna tarea.
Estos, por ejemplo, que vemos acá netamente son competencias técnicas, que son nuestros conocimientos, nuestras capacitaciones que podemos ir adquiriendo a lo largo de nuestras experiencias laborales, ¿no? Mayormente las que son requeridas, como hemos visto dentro del mercado, son el Excel, ¿no? El inglés, el idioma, algunos conocimientos de algunos sistemas de software, ¿no? Y esto es también muy requerido, pero como les digo, eso se puede ir adquiriendo a lo largo de nuestras experiencias. Entonces, como vemos, si vamos a este modelo del iceberg, la parte visible es lo que nosotros podemos evaluar, es lo que nosotros podemos observar y ver que tiene los conocimientos y tiene las habilidades, ¿no? Como ven ahí, tu experiencia podemos palparla netamente por el tema de tu currículum, tu certificado, los conocimientos, por ejemplo, en Excel te podemos evaluar y podemos saber. Pero la parte visible, la parte interna de la persona, que son nuestros comportamientos, los valores como persona, el concepto que tiene uno de mismo, es lo que hace diferente a los demás. Es como de tener una marca personal y eso es lo que te hace más atractivo dentro de las empresas y de las organizaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar actualmente es la parte no visible. ¿Por qué? Porque estas personas, de repente alguno de sus comportamientos, puede tener algunas habilidades o conocimientos muy buenos, pero la parte como persona, digamos, por ejercer un liderazgo, no puede ser la adecuada, ¿no? Y eso va a causar que muchas personas no se sientan conformes con su forma de llevar el trabajo o de ejercer sus conocimientos. Entonces, ahora estamos viendo que en este mercado laboral lo que son las competencias blandas está tomando mucha importancia, mucho más valor y bueno, eso no quiere decir que lo que son los conocimientos y la experiencia se están tomando de lado y se están dejando de lado, ¿no? Sino que lo que nosotros queremos ver cómo son estas personas, cómo se pueden adaptar dentro de las empresas, ¿no? Desde el punto de vista de sus competencias blandas. Entonces, nosotros para poder encontrar todas estas personas que requerimos, tenemos diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, una de más requeridas y más utilizadas son las entrevistas por competencias y otra que es el Assessment Center. Bueno, vamos a ver primero qué son las entrevistas por competencias. Bueno, el Assessment Center, ¿no? Disculpe. Es el Assessment Center, netamente son dinámicas o casuísticas que nosotros vamos a colocar a las personas o a la vez tareas que pueden ser también individual o en grupo para que ellos lo puedan resolver. Y al momento que estos resuelvan estas pruebas, nos van a dar a conocer si ellos cuentan con las competencias y las habilidades necesarias para el puesto de trabajo. Dentro de esta técnica que se utiliza y se está utilizando mucho actualmente dentro del rubro más minero, lo que existen observadores en el grupo para que puedan ver cómo es el comportamiento de estas personas, ¿no? Y aparte hay otros observadores que están de forma externa para poder llevar los registros de los comportamientos de los grupos, cómo se desenvuelven y o de repente tampoco no interactúan dentro de estas actividades, ¿no? Entonces, el Assessment Center lo que nos va a hacer ver de las personas es uno, cómo nos comprometemos nosotros ante este tipo de actividades y cuáles son nuestros comportamientos al momento de asumir, como dijimos, alguna de estas casos, alguna de estas tareas o dinámicas que nos vayan a colocar dentro de la organización. Recuerden que en este tipo de técnicas siempre va a haber un observador, ¿no? Que va a estar viendo cómo nosotros vamos a resolver cada una de las situaciones. Hasta puede haber un observador interno dentro del equipo de trabajo para que, para que también ellos puedan ver desde la manera interna cuál es el comportamiento. Y una vez que ha terminado todo este proceso del Assessment Center, estos observadores se unen para poder traslapar toda la información que han podido recolectar, tanto de los comportamientos, de sus conocimientos, de sus habilidades, ¿no? De las personas que están tomando acción en esta actividad. Entonces, un selector está en la búsqueda de, por ejemplo, bueno, acá estamos viendo un caso, ¿no? Acá tenemos otro, lo que son las entrevistas por competencias, y esto es lo que nosotros tenemos que tomar mucho más importancia en lo que
tenemos que ver en este mercado laboral, ¿no? Bueno, nosotros como los que son psicólogos organizacionales que se quieren especializar en esta área, eh, tenemos que conocer un poco más de esto de lo que son las entrevistas por competencias, porque son entrevistas bien estructuradas para que nosotros podamos conocer mucho más allá al candidato, ¿no? Entonces, las entrevistas por competencias son las entrevistas en las cuales nosotros, como expertos del proceso de selección, los utilizamos. ¿Por qué? Porque nos permiten a predecir todos los comportamientos y los desempeños que han podido tener nuestros trabajadores, ¿no? Comportamientos o desempeños pasados nos ayudan mediante esta entrevista por competencias, mediante las encuestas o las preguntas que se van a realizar, que estos comportamientos pasados se pueden presentar en un futuro, ¿no? Entonces se enfoca netamente en lo que son habilidades o comportamientos para los puestos requeridos, de acuerdo a lo que es la experiencia y nuestros conocimientos. Entonces, para que nosotros podamos utilizar adecuadamente esta entrevista por competencias, se ha implementado esto lo que es la metodología STAR, que es situación, tarea, acción y resultado. Entonces, para poder resolver este tipo de entrevistas, nosotros tenemos que contar qué situación hemos realizado, dónde, cuál fue la situación, cuál fue el problema, ¿no? La tarea, qué es lo que hiciste, cuál fue el objetivo que querías alcanzar al momento de resolver esta situación, y de repente qué es lo que esperaba la organización de ti. Las acciones son lo que tú implementaste y que de alguna forma causó digamos, ese gran desarrollo dentro de la empresa, ¿no? Si de repente también encontramos algunas dificultades al momento de tomar estas acciones, quiénes nos ayudaron, cuánto tiempo tardó esta situación, y el resultado, netamente ya es el efecto que se ha conseguido al momento de que hemos seguido cada uno de estos pasos, ¿no? Ahí al tomar acciones de cada uno, ¿no? Y bueno, sobre todo si de alguna manera hemos impactado de alguna forma en alguno de los indicadores dentro de la organización. Vamos a ver mediante este modelo, ¿no? A ver, miren. Situación, las preguntas dice cuándo, dónde, cuál era el contexto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un modelo, ¿no? Dice, hace 2 años cuando trabajaba como vendedor part-time en una tienda que comercializaba accesorios de celulares. Entonces ya está preguntando cuándo, dónde y cuál era el contexto, ¿no? Que era una empresa de celulares eh, que fue hace 2 años cuando él ha sido vendedor. Entonces, ahora vamos a lo que es la tarea. ¿Cuál era el problema? ¿Qué es el objetivo? ¿Y qué se esperaba de ti? A ver, entonces decía que cuál era el problema. Entonces era un negocio familiar de bajas ventas. Ahí encontramos ya un problema, en la cual el dueño le pidió algunas recomendaciones para mejorar el negocio, qué es lo que esperaban de él, ¿no? Ya que él era un estudiante de ingeniería de sistemas. Entonces, ¿qué esperaban de él y cuál era el objetivo, ¿no? De repente, bajo sus estudios, lo que le indicaba es que cómo podríamos mejorar este negocio familiar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué acciones tomó esta persona? Tomó 2 semanas para implementar un sistema básico de control de stock para poder agilizar el almacenamiento y lo que es la atención a los clientes. Asimismo, con la ayuda de un vendedor experto, actualizamos lo que es la página, bueno, de sus redes sociales, ¿no? Con fotografías y ofertas semanales. Entonces, a ver, ¿qué hiciste, no? Entonces, él implementó un sistema para poder tener un control de stock y sobre todo mejorar lo que es la atención a los clientes, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tardó? Bueno, le tomó 2 semanas. Quienes le ayudaron fueron, mediante vendedores expertos, le ayudaron, por ejemplo, a mejorar lo que era la página de Facebook, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas acciones, vamos a ver qué resultados han obtenido. Con esto se redujo el tiempo promedio de atención de 257 segundos a 185 segundos, y bajo esto, lo que son las actividades en las redes sociales, pudo incrementar el número de seguidores que eran de 94 a 328. Así también las ventas mensuales subieron a un 23% en comparación del mes anterior. Entonces, ya con estos resultados podemos decir que de alguna forma impactó en indicadores, ¿no? En crecimiento de ventas, de repente mucho más seguidores y sobre todo el tiempo de atención con sus, digamos, con los clientes. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que utilizar
este tipo de entrevistas por competencias. ¿Para qué? Para que los candidatos al momento que nos respondan sepan utilizar esta metodología STAR, ¿no? Y nosotros la conozcamos. ¿Para qué? Para saber si están respondiendo de manera adecuada y saber que estas respuestas fueron comportamientos pasados y de repente si nosotros le dejamos una situación en un futuro, la va a poder responder de una manera mucho más exitosa, ¿no? Entonces, sabemos que las entrevistas por competencias, lo ideal es evitar, sobre todo nosotros como especialistas en los procesos de selección, improvisar, ¿no? Tener necesariamente las preguntas que se van a realizar, ¿no? Tener una lista de tus experiencias de trabajo, bueno, sobre todo es importantísimo que nosotros no improvisemos las preguntas, sino tengamos unas preguntas bien estructuradas que nos permitan conocer cómo son mediante estas respuestas de la metodología STAR, eh, cada una de las situaciones como las ha podido resolver de manera adecuada. Entonces, por eso es muy importante, chicos, que nosotros, bueno, también nosotros dentro del mercado laboral, sepan cómo poder afrontar también este tipo de entrevistas, porque en algún momento vamos a pasar este tipo de entrevistas, y cuando nosotros seamos especialistas de los procesos de selección, sepamos cómo las personas tienen que seguir estos pasos, ¿no? Y sepan que nosotros los estamos midiendo bajo las competencias que van de la mano de los logros y de los objetivos que han podido alcanzar en sus anteriores trabajos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber y conocer un poquito más de lo que son las entrevistas por competencias dentro de las organizaciones. Por eso también es importante conocer cuáles son las competencias laborales que tienen las organizaciones. Y de acuerdo a eso, nosotros medir y utilizarlas para poder eh, implementarlas en nuestras entrevistas con nuestros candidatos que se vayan a presentar en los diferentes procesos de selección. Bueno, no sé si habrá alguna duda, profesor Gary. Sí, claro, claro que sí, profesor Renato. Primero agradecerle por el tema que hemos compartido el día de hoy y tenemos consultas para realizarle. Si me copia, me Perfecto, sí. confirma para, sí, para pasar a hacerle algunas consultas. Esto de las competencias puede significar para algunas personas también el hecho de que se sientan inseguras, ¿no? Uno dice, quizás no tengo las competencias suficientes para este puesto laboral. ¿Qué hacemos cuando una persona está pensando eso de sí misma? Eh, Muy buena pregunta, profesor Eric. Es muy importante trabajar mucho lo que es el autoconocimiento, ¿no? Saber implementar, por ejemplo, un análisis FODA personal, ¿no? Ver cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Pero yo podría decir que las debilidades son mal llamadas debilidades, y no son áreas de mejora. ¿Por qué? Eh, Muchas de las empresas, por ejemplo, uno de los perfiles muy importantes de un psicólogo es que siempre tenga una muy buena comunicación, tanto efectiva como afectiva, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos buena comunicación y la detectamos, tenemos que trabajarla para poder mejorar. Entonces, tenemos que tomar acciones en este tipo de situaciones para que digamos, en algún momento que pensemos postular, de repente, digamos, bueno, no soy una persona muy comunicativa, ¿no? Entonces, trabajar, que por ejemplo, en temas de teatro, oratoria, para potenciar mucho más estas competencias que de repente hemos detectado que nos faltan. Y sobre todo, yo les recomendaría mucho a las personas que van a postular a las empresas, vean cuáles son las competencias requeridas en las organizaciones, investiguen mucho más a la organización y de acuerdo a eso vayan viendo cuáles son las competencias que siente que son como suyas y que son potenciales, ¿no? Y que son muy buenas. Entonces, de acuerdo a eso, sentirse seguro para poder postular. Bien, ahora quiero hacer una segunda consulta y lo quiero llevar al otro extremo, de aquellas Comprendo. personas que suelen hacer de todo, cada cosa, ¿no? Y que algunos popularmente también lo llaman todistas, ¿no? Dicen, yo lo puedo hacer todo.
dígame, uno, dos, tres funciones, cuatro, cinco, y todo quieren hacer. ¿Cómo manejar eso? Bueno, en unas empresas siempre hay que ver que todos nuestros trabajadores son talentos, ¿no? Y si una persona tiene las competencias necesarias, bueno, como también usted dice, yo puedo hacer todo, hay que colocarlo en el lugar donde se sienta más satisfecho, ¿no? Porque si nosotros lo vamos a colocar en diferentes lugares o donde él diga, yo puedo hacer esto, pero de repente lo puede hacer de conocimientos, más no de la práctica. Entonces tenemos que medir bien a la persona cuáles son las competencias más importantes que tenga dentro de su perfil profesional para colocarlo dentro del puesto en el cual creemos y, bueno, vamos a estar seguros que se va a desempeñar de una manera más adecuada. Porque si también lo vamos a colocar en diferentes sitios, eh, de hecho que también en algún momento se puede aburrir, ¿no? Porque de repente dice, bueno, tengo los conocimientos, pero es un área en la cual no me siento satisfecho. Es un área en la cual no me voy a poder desenvolver de una manera más adecuada. Entonces, yo creo que siempre es importante, y le recomiendo a los jóvenes de psicología que se están yendo al área de recursos humanos, que al momento que detectemos a nuestros talentos, veamos cuáles son sus competencias y, sobre todo, cuáles son sus áreas de mayor interés. Y si nos vamos al extremo de que les gusta hacer de todo, eh, bueno, va a ser muy difícil que también se puedan acomodar a los diferentes puestos laborales que tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? Bien, y por último, usted comentaba sobre las entrevistas, ¿no? Que nos permiten conocer a las personas, y anteriormente quizás bastaba con ver el currículum, y muchas veces la entrevista se convertía en un trámite, simplemente Ujú. para confirmar algunas cosas. Ambos todavía se pueden utilizar. ¿Cuál podríamos tomar con mayor referencia? ¿Dónde podríamos nosotros hacer hincapié tanto en el tema documentario, como en la entrevista? Quisiera que nos diga. Bueno, sí, anteriormente, bueno, podemos hablar hace más de 15 años a 20 años, el tener un currículum que prácticamente era muy grueso, ya te aseguraba prácticamente el puesto, ¿no? Y como usted dice, la entrevista era una formalidad simplemente para averiguar unas cuantas cosas puntuales. Eh, es muy importante la experiencia, es muy importante los conocimientos porque nos van a ayudar a poder resolver los problemas, ¿no? Pero yo le pongo un caso. Si es que esta persona tiene mucha experiencia, tiene muchos conocimientos y va a ejercer un liderazgo, pero no tiene esa competencia de poder compartir y sobre todo, mm, eh, digamos, delegar funciones a sus colaboradores mismos no se van a sentir satisfechos con el comportamiento de esta persona. Entonces, en la actualidad, las empresas buscan mucho más el comportamiento, ¿no? Que estas personas, si tienen las experiencias, tienen los conocimientos, sean parte de ese progreso de nuestro talento, que compartan esos conocimientos y permitan que estas personas crezcan, ¿no? Y si no es así el caso, entonces lo que va a pasar es que el objetivo de esta área y de la organización no va a llegar, sino va a ser de una sola persona. Entonces, las organizaciones le están tomando mucha importancia a lo que son las competencias. Las experiencias son importantes, ¿no? Y yo le comento hace un poco, tuve una entrevista para un puesto determinado y había un joven que postuló, ¿no? Un poco menos de experiencia. Y la respuesta que me dio fue muy, bueno, algo que me impactó, ¿no? Dijo, bueno, le dije, no, tú tienes muy buenos conocimientos, muy buenas habilidades, pero los que están por encima tuyo tienen mucho más experiencias. Sí, lo sé, pero lo que yo les puedo ofrecer a ustedes son mis ganas de aprender, mi deseo de superación y sobre todo que tengo muchas habilidades que puedo desarrollar dentro de su organización. Entonces me da a entender que también las experiencias son muy importantes, pero las habilidades también nos ayudan a poder desenvolvernos de una manera exitosa entre las organizaciones. Entonces, actualmente, si nosotros vemos, muchas de las organizaciones ya están alineadas a esto, lo que son las entrevistas por competencias, porque quieren que todas estas personas tengan esos comportamientos que nos permitan llegar al objetivo como organización y como área, no de una manera individual.
Entonces, hay que empezar a tomar un poquito más importancia y conocer un poquito más, como dije anteriormente, desarrollar nuestro autoconocimiento y conocer cuáles son nuestras partes de nuestras fortalezas. Y esas fortalezas, trabajarlas para que sean mucho más fuertes y visibles como nuestra marca personal para el mercado laboral. Muy bien, muchísimas gracias, profesor psicólogo Renato Mengoa, psicólogo organizacional. Muchas gracias por este consultorio que hemos tenido el día de hoy. Hemos hablado para nuestros seguidores de la selección por competencias. Cuán importante es, primero, uno mismo conocerse y, de acuerdo a ello, comenzar a ofrecer lo mejor que tiene al diferente plano laboral en el que se desempeña. Muy bien. Muchas gracias nuevamente, profesor Mengoa. Un gusto y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, profesores. Nos estamos viendo. Muchas gracias con todos.